Hola, les habla Ricardo Martínez. Hoy quiero hablar de un punto que se llama la iglesia invisible. ¿Es la iglesia de Cristo invisible? Me parece que eso está un poco difícil de creer, porque si fuera invisible la iglesia de Cristo, entonces ¿cómo va a cumplir su misión? Yo jamás he escuchado una predicación y ver que no hay nadie. Digo, caramba, ¿me está predicando un fantasma? Claro que no, es ridículo eso. Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y a ver si esa iglesia es invisible. Marcos 3, del 13 al 19. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Este es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, Jesucristo manda a los 12 apóstoles, escogió a los que Él quiso, no a los que ellos quisieron, sino que los que Jesús quiso. Porque para ser apóstol hay que ser llamado por Jesucristo. Nada de que yo soñé y entonces Él me llamó. No, Dios te llama a que te conviertas, eso sí. Y entonces debes de unirte a su iglesia. Pero veamos otra cita bíblica, donde claramente se ve que la iglesia de Cristo no es una iglesia invisible. Entonces, por ejemplo, Mateo 16, 18 al 19, ahí vemos que Jesucristo funda su iglesia sobre Pedro, el cual se puede ver bien claramente, no es invisible. También vemos a Mateo 28, 20, donde Jesucristo resucitado se hace visible, inclusive Él se hace visible a los apóstoles y le dice y les da la misión de que vayan a predicar el Evangelio a todo el mundo. Los que estaban ahí presentes se podían ver unos con otros, no eran invisibles. Entonces, ¿cómo puede la iglesia invisible cumplir la misión de Cristo? Imposible. Tenemos que ser visibles para predicar. Si no, no se puede predicar. La iglesia es la encargada de llevar la buena noticia y no lo puede hacer invisiblemente. Tiene que ser visible. Vamos a leer la palabra de Dios una vez más. Mateo 16, versículos del 18 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Jesucristo establece una iglesia y a Pedro le da la llave para atar y desatar. La iglesia de Cristo tiene que tener un líder siempre. No cada quien haciendo lo que le da la gana. Hay un liderazgo, hay una jerarquía, hay dirigentes, hay maestros, hay profetas. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia, que tiene diferentes dones que Dios da. Y a unos les dio maestros, de ser maestros, a otros profetas, a otros evangelizar, en fin, hay muchos dones. Entonces aquí vemos que Jesucristo establece su iglesia. Y vamos a ver las otras citas bíblicas donde claramente se ve que la iglesia de Cristo es una iglesia visible, no invisible. También recordemos que Pablo perseguía a su iglesia, a la iglesia de Dios. Él mismo dice, yo perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo iba Pablo a perseguir una iglesia invisible? Bueno, es que lo que pasa es que la iglesia no es invisible. Los cristianos son la iglesia. Entonces, perseguía a los cristianos. Y cuando a Pablo Jesucristo se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, imagínate, Jesús se hace visible a Pablo. O sea, por lo menos Pablo oyó su voz y vio la luz. Pero Pablo perseguía a los cristianos. Y claro, lo que hacemos a un cristiano, lo hacemos a Jesús. Como dijo Jesús, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo no hicimos eso? Cuando no lo hiciste con mis más pequeños, conmigo no lo hiciste. Ese es un ejemplo. Pero veamos otra cita bíblica ahorita. La iglesia, hermanos, es pilar y base de la verdad. Por eso yo quiero estar en esa iglesia, porque si estoy fuera de esa iglesia, me estoy saliendo de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor. Pero veamos ahora lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Te doy estas instrucciones, aunque espero ir pronto a verte. Pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios. Es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es pilar y base de la verdad. En efecto, qué grande es el misterio de la bondad. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí estamos viendo de que la iglesia es pilar y base de la verdad. Esa misma iglesia que estableció Jesucristo en Pedro, esa misma iglesia que estableció con los 12 apóstoles, esa misma iglesia que mandó Jesús resucitado antes de subir al cielo a los apóstoles y que le dijo que fueran a enseñar y que enseñaran todo lo que Él les enseñó, no solamente lo que le gustara a cada quien. La iglesia muchas veces se echa de enemigos a personas que se incomodan con el evangelio. Hoy en día, por ejemplo, vamos a ver Nicaragua, está siendo perseguida la iglesia. Hay un obispo preso y otros sacerdotes y unos laicos comprometidos y diáconos. ¿Por qué?
Porque la iglesia denuncia la injusticia. ¿Cómo puede una iglesia invisible predicar? ¿Cómo puede una iglesia invisible denunciar el pecado y la injusticia? ¿Sería una iglesia estilo fantasma? No, Señor. La iglesia es visible. Y tú eres miembro de esa iglesia. Cuando te bautizaste, te hiciste miembro de la iglesia. Entonces ahora como bautizado, tenemos una responsabilidad porque todos los bautizados somos profetas, sacerdotes y reyes. Profetas para anunciar y denunciar. Anunciar la justicia, el evangelio, el reino de Dios y denunciar el mal donde quiera que esté. No se dejen engañar por doctrinas diabólicas que vienen enseñando cosas que los apóstoles y sus sucesores jamás enseñaron. Veamos el capítulo 4 de Timoteo, la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Miren qué interesante esto, hermanos. 1 Timoteo 4:1 en adelante. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada con la señal de los infames. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, queda claro con esas citas bíblicas, y aún hay mucho más, por supuesto, de que la iglesia de Dios es una iglesia visible. Sí, pero la iglesia de Dios es más grande de lo que uno se imagina, porque los santos son parte de la iglesia también, y ellos sí son invisibles, pero vivieron en este mundo visiblemente y dieron testimonio de santidad, imitaron a Cristo, como dijo San Pablo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Muchos dicen: yo imito a Cristo nada más. Sí, hay que imitar a Cristo, claro, pero también hay imitadores de Cristo, personas que nos motivan, que nos dan un ejemplo, son modelos. Hoy hay muchos modelos en la política, hay muchos modelos en el mundo de la televisión, del cine. Y muchos quieren imitar a esos ídolos. No, tú quieres imitar algo que valga la pena. Imita la familia de Dios. San José, la Virgen María, Jesús. Esa es la verdadera familia, el verdadero modelo. Dile no, hermano, a las doctrinas diabólicas, engañosas, doctrinas mentirosas. La iglesia es visible para la gloria de Dios. Amén. Mateo 28, del 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermano, ¿tú le crees a Jesús lo que dice? Porque a veces actuamos como si no creyéramos en sus palabras. Ahí estamos viendo, Jesucristo envía a sus apóstoles. Y cuando le dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, fíjate, los apóstoles murieron, sabían que iban a morir. Pero ¿por qué Jesús entonces dice hasta el fin del mundo? ¿Quién se terminó primero, el mundo o los apóstoles? Por supuesto, aquí está el mundo todavía. Los apóstoles murieron. Entonces, ¿por qué dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? No les dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin de tu mundo, hasta el fin del mundo de ustedes. Pero el mundo sigue, no, hasta el fin del mundo. Entonces, aquí vemos que ya va entrando la sucesión apostólica. Los apóstoles sabían que iban a morir, pero ellos iban instituyendo en las ciudades obispos e instituyeron sucesores, porque como dijo Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Mateo 16, 18, claramente le dice que las fuerzas del infierno o las fuerzas del mal no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia es indestructible. Nosotros tenemos que saber que Jesucristo hace las cosas bien hechas. Y San Pablo sabía que iban a venir lobos rapaces. En Hechos 20, 28, él nos dice a los obispos que cuiden el rebaño y que cuiden de sí mismos. Y en Hechos 20, 29, dice que después de su partida, él sabía que iban a venir lobos rapaces. ¿Y de dónde iban a salir, hermanos? De nosotros mismos. Fíjate, de nosotros mismos. Entonces, imagínate que muchos acusan a la Iglesia Católica de ser la ramera, de ser la corrupta, de ser aquí, ser allá. Pero los anticristos no salieron del protestantismo. Los anticristos salieron de la Iglesia Católica. Porque ¿cómo va a salir el anticristo de una iglesia nueva? No, la iglesia antigua, en ella salieron los anticristos, salieron de nosotros mismos. Así dice San Juan, en 1 Juan 2, 18 al 19. ¿Cómo puede salir el anticristo de la iglesia nueva? No, salieron de la iglesia que estableció Cristo, la que tiene ya 2000 años. Es lógica. Pero qué dureza para poder entender eso muchas veces. Nos aferramos a veces a un error. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y que no seamos necios. Abramos el corazón. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón que no sea endurecido, un corazón nuevo. Continuamos con la última cita bíblica que les voy a compartir. Hechos 2, 47. Perdón, les voy a leer desde el 46. Pero ustedes en sus casitas pueden leer el capítulo 2 de Hechos para una mayor comprensión. Dice así la palabra de Dios en Hechos 2, 46 en adelante. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu, y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Dice aquí la palabra de Dios, que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Hacía el Señor que se integraran. O sea que el Señor añadía cada vez más los que habían de salvarse a la iglesia. Muchos dicen que se necesita solamente la amistad con Cristo y la iglesia no. Muchos dicen Cristo no es una religión. Otros dicen yo no voy a la iglesia, yo con Cristo a solas. Pero aquí dice que los que habían de salvarse, Jesús los añadía a su iglesia. Jesús te llama a ti a que te añadas a la iglesia que Él fundó, su única iglesia, esa iglesia que tiene 2000 años. No las iglesias del montón que hay así, un montón de iglesias ahora en día, hermanos, con todo mi respeto, pero son buena gente, muchos de ellos, ¿verdad? La mayoría, pero no están en la iglesia que Cristo dejó fundada en Pedro. No están en esa iglesia que dice Timoteo, de que es pilar y base de la verdad. No están en esa iglesia de la que Cristo habló cuando dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, mire, lo primero es lo primero. Primero, la decisión. Una gran decisión, hermano. La mejor decisión de tu vida. Entregar tu vida a Cristo. Una vez que has tomado esa decisión de empezar a vivir una vida según la voluntad de Cristo, según la voluntad de Dios, no según tu voluntad, porque ya vemos que tú mismo puedes ver, no te ha dado resultado vivir tu vida con tu propia decisión. Se necesita a Dios, necesitamos a Dios. Entonces, entregamos nuestra vida primero al Señor Jesús. Y después, el siguiente paso. Unirme a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. San Pablo compara la iglesia y dice la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, yo quiero ser parte de ese cuerpo. No quiero ser un miembro amputado. Porque ¿qué le pasa al miembro amputado que es desprendido del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Usted se quita una mano, se la corta, ¿qué le va a pasar a la mano? Se va a podrir, va a agarrar gusanos. Cualquier miembro del cuerpo que se arranque, se va a morir. ¿Por qué, hermanos? Lógica, la gran sabiduría de Dios en su iglesia. Cuando se amputa una parte del cuerpo, el espíritu no se queda en la parte amputada. El espíritu se queda en el cuerpo completo, hermano. Si tú has sido amputado del cuerpo de Cristo, no tienes vida. Ahora es cuando tú puedes entregarte a Cristo, unirte al cuerpo de Cristo donde está el espíritu de la vida. Y entonces vivir una vida como Dios quiere que la vivas. No como tú quieras, sino como Dios quiere. Porque al final, todo lo que Dios quiere para nosotros es la dicha eterna. Eso es lo más importante, la vida eterna. ¿De qué nos sirve a nosotros ganar casas, carros, dinero, una cuenta gorda en el banco? Si al final nos condenamos, hemos perdido todo. Ese sería el fracaso de los fracasos. Perder tu alma para siempre. Perderte el cielo, la dicha eterna. Eso sí es importante, hermano. Ahí tenemos los santos. Lean los libros de los santos. Lean los libros de San Agustín. Pero también, lo más importante, la palabra de Dios. Ponte en paz con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con todo lo que puedas. Vas a ver cuánta alegría te da el Señor. El Señor te bendice. El Señor te ama. Te ama tanto que hasta murió en la cruz. Por ti, por mí y por todos los que lo aceptemos. Todos los católicos hemos aceptado a Cristo. Sí,
Para aceptar a Cristo no es necesario cambiar de iglesia o de religión. Cristo no vino para que cambiemos de religión. Cristo vino para que cambiemos de vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahí donde están, podemos hacer una pequeña oración y sencilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo bondadoso, te doy gracias por todos los beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo bondadoso, yo tomo la decisión hoy, con la gracia, de entregar mi vida a ti. Estoy cansado de hacer mi voluntad y de que no me dé resultado. He buscado la felicidad en los lugares equivocados. Hoy me entrego a ti, Señor Jesús. Tú eres mi Salvador y mi Señor. Tú moriste en la cruz por mí para que yo tenga vida en abundancia. Tú viniste a rescatarnos. Hoy me entrego a ti y te pido que me des la fortaleza y la gracia para continuar hasta el fin de mi vida terrenal haciendo tu voluntad y sirviéndote en todo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias. Y también te doy gracias, Señor Jesús, porque desde la cruz nos diste una nueva madre. Tenemos una madre, según la carne, en Eva. Eva, la madre de la humanidad. Pero ahora tú, Señor Jesús, que todo haces nuevo, ahora nos das la madre de la nueva creación, de todas las generaciones cristianas, la Virgen María, nuestra madre, que tú nos diste desde la cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Guíanos con tu Santo Espíritu en todo. Danos la gracia, la fortaleza. Danos conversión, arrepentimiento, sanidad, liberación, y que en todo se haga tu voluntad. Gracias, Padre Santísimo. Todo esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de los hombres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre.